en un estudio que ha hecho recientemente, somos uno de los países, el Perú es uno de los países con un mayor porcentaje de operaciones con activos virtuales. También somos un país que en los últimos 5 años ha reportado 188 reportes de operaciones sospechosas que han implicado el uso de activos digitales. Y pese a esto, no tenemos al día de hoy una estadística oficial sobre los crímenes relacionados a utilización de criptoactivos o activos digitales. Tampoco tenemos una regulación sobre las competencias de las entidades, es decir, las propias entidades se declaran que no son competentes para la determinación, regulación, sanción o indagación sobre estos temas, como les comentaré más adelante. Les estoy hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia del Mercado de Valores y el propio Banco Central de Reserva. Tampoco tenemos un procedimiento de licenciamiento de un proveedor de servicios de activos virtuales. No tenemos una revelación de riesgos obligatoria cuando se hace el intercambio de criptoactivos o la adquisición de un criptoactivo. De hecho, como vamos a comentar más adelante, uno de los principales riesgos del uso de un activo digital es el desconocimiento que se tiene sobre su uso. Tampoco tenemos una regulación financiera al respecto, no tenemos una vigilancia financiera, tampoco tenemos una política monetaria, no tenemos una supervisión de mercado de capitales sobre activos digitales, ni tenemos una política tributaria al respecto. Es decir, nuestro país en este momento no tiene absolutamente ninguna regulación y pese a eso, como les comenté estadísticamente, tenemos ya registros de operaciones sospechosas por la utilización de criptoactivos, es decir, vinculados a delitos de lavado de activos o otros delitos fuentes que se puedan establecer. Y también somos uno de los países que reporta el mayor uso de criptoactivos en nuestra región. Por lo tanto, ahí es donde estamos, prácticamente en cero en temas de regulación. Pero ¿a dónde vamos? ¿O a dónde puede llegar nuestro país si le damos algún impulso a los proyectos de ley que en este momento existen? A ver, ¿en qué lámina estamos? ¿Puedes pasar al siguiente? Ahí les muestro un proyecto de ley. ¿Sí? Tenemos el proyecto de ley 1042, que en realidad es el proyecto de ley marco de la comercialización de criptoactivos. En este momento ese proyecto de ley se encuentra en comisión, es decir, se encuentra en estudios, se está evaluando por la Comisión de Banca y Finanzas y esto sería interesante o quizás nos daría algunas luces sobre el avance si no fuera porque está en comisión desde diciembre del año 2021. Esa legislatura ya terminó, con lo cual para que este proyecto se reinicie, alguna legislatura actual tendría que sacarlo a la luz y evaluarlo. Pero eso, como puede advertir el Congreso de la República actual, no está pasando. Con lo cual, esta oportunidad que teníamos para regular la comercialización de criptoactivos está totalmente en pausa. Sin embargo, es importante comentarlo, porque tiene algunos puntos que pueden ser importantes para ver a dónde puede llegar nuestro país si es que en algún momento se le da un impulso. El primer punto es que este proyecto tiene como finalidad establecer los lineamientos para operaciones y funcionamiento de las empresas en el servicio de intercambio de criptoactivos. Es decir, adquirir un criptoactivo, cambiarlo por dinero y poder representarlo en tu cuenta. También propone crear un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Eso que es bastante importante que no tenemos al día de hoy. También propone la adquisición del uso de criptoactivos y que la responsabilidad del uso de estos criptoactivos sea de los compradores y de los propietarios. Pero la fiscalización de este uso esté a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo cual ya le empieza a dar competencias a alguna de los organismos que tenemos en el Estado. También plantea responsabilidad penal por la adquisición indebida y el uso indebido de los criptoactivos en general o de las criptomonedas. Y también propone que las entidades bancarias y no bancarias que tengan gestión con criptoactivos sean reguladas por la SBS. Y finalmente la creación de un registro de plataformas de intercambio de criptomonedas, con lo cual tendríamos una especie de trazabilidad o de conocimiento de cuáles son las casas de intercambios que podrían manejarse en nuestro país, brindando una cierta seguridad. Pero claro, ¿cuál será el problema con esto? La SBS, la UIF y la Superintendencia del Mercado de Valores han dicho, primero que han dado una opinión desfavorable por este proyecto. Han dicho que ellos no pueden ser competentes para esta regulación y han dicho principalmente que este es un mercado desconocido, pero además es tan inseguro, cambiable y variable en el tiempo, porque estoy segura que todos nosotros en esta sala y los que nos escuchen también tienen alguna información de cómo manejamos los criptoactivos. Y saben bien
que si adquiero uno hoy, el valor de ese criptoactivo puede ser muchísimo al día siguiente o en medio segundo puede valer absolutamente nada. Con lo cual, la falta de predictibilidad que se tiene sobre esto hace que las entidades digan, yo no quiero ser competente, ni quiero regularlo, ni quiero fiscalizarlo, ni quiero meterme en el tema, porque claro, implica no solamente tener una legislación al respecto, sino tener todo un sistema de seguridad del criptoactivo y, como veremos más adelante, de ciberseguridad y de criptoseguridad, que ya conversaremos en adelante. Ahora bien, les comento otros cuantos proyectos de ley que, si bien no tocan el fondo sobre la regulación como ese tema, creo que sí es importante que conozcamos que existen, por lo menos, para ver si en algún momento salen a la luz. Tenemos el proyecto de ley 4352, que es del año 2018, sobre una ley de ciberseguridad. Se quedó en el olvido en el año 2019. Tenemos el proyecto 2879-2022, que propone aprobar el marco de la confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento y reforzar un centro de seguridad digital. ¿Cuál es el problema con este proyecto de ley? Que establece la existencia de un centro de seguridad digital, es decir, un organismo financiado por el Estado, adscrito al Ministerio del Interior, que debería vigilar y velar por las transacciones realizadas en el ciberespacio por parte del Estado peruano. La viabilidad de este proyecto, evidentemente se notan las dificultades que presenta, digamos, en papel podría sonar bastante interesante, por lo tanto recibió también opiniones negativas y ha quedado alto. Y tenemos el proyecto de ley 1776-2021, que garantiza la ejecución de operaciones de ciberseguridad y seguridad nacional a través de un Centro Nacional de Seguridad. En la misma línea de lo comentado anteriormente, crear un centro de seguridad o de ciberseguridad parece bastante complicado en este momento para las expectativas de nuestro Estado peruano. Con lo cual, tenemos proyectos que en forma parecen interesantes, pero necesitan un impulso, pero además necesitan mayor información y conocimiento sobre el manejo de un activo digital. Ahora bien, algunas consideraciones importantes. ¿Puedes pasar a la siguiente? Acá les traigo un ejemplo. El Banco Popular de China está distribuyendo el yuan digital. Esto empezó el año pasado ya, y en este momento han crecido las entidades que son capaces de transar o tener transacciones económicas con el yuan digital. Por supuesto que eso ha tenido sus problemas, pero ¿qué es lo que señalan los economistas que están estudiando esto al respecto? Que esto podría generar una especie de impacto en la utilización estandarizada del dólar y de esta manera ir cambiándolo por las monedas digitales. Parece interesante. Estamos en un ámbito de desarrollo del cual no podemos retraernos, en el cual no podemos evitar generar importancia y poner en el foco del trabajo del Estado peruano para regular esas actividades también. Un segundo punto que creo que es importante resaltar es, por ejemplo, en España, un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional se declaró competente para revisar un caso de estafa de inversión en criptomonedas que implicaba 32.000 afectados por un importe que superaba los 100 millones de euros, con lo cual tenemos un antecedente en España que, como vamos a ver más adelante, apenas tiene una ley de dinero digital, que en realidad no se refiere tanto a criptoactivos, como vamos a revisar en un momento, pero por lo menos ya existe, ya tenemos un antecedente en ese respecto. Por lo menos de nuestro país creo que no existe. Podrán haber muchos casos de estafa que puedan involucrar estas situaciones, pero un delito específico que nos ayude a combatir esta situación no lo veo tan claro en este momento. Vamos a hablar en este momento de, entonces, el concepto de una criptomoneda. Creo yo que esta es una definición bastante complicada, que puede variar en el tiempo, pero por lo menos podemos tener un consenso en algunos conceptos principales. Primero tenemos que es un conjunto de representaciones, es una representación con un valor, es electrónico, es digital, es variable, pero tiene una característica importante, de ahí parte su nombre de cripto, que es la encriptación. La encriptación y el blockchain, que le da una seguridad a la utilización de la criptomoneda y que le permite identificar la trazabilidad de las gestiones o de las transacciones que se hagan con esta moneda. Yo puedo rastrear qué es lo que ha pasado, dónde la he adquirido,
en qué momento la he cambiado, porque esto aparece en la encriptación de seguridad del activo digital o de la criptomoneda. Difícilmente lo que puedo rastrear es quizás quién es la persona detrás de el wallet a donde está entrando este dinero. Con lo cual ahí tenemos una dificultad que, si bien es superable, pues requiere una capacitación importante. Bien, otro punto importante es la función de la criptomoneda. Las criptomonedas buscan la sustitución del dinero en efectivo como medio de pago y evita algunos costes. Claro, y lo que tenemos que ver aquí, y es algo muy importante, son las criptomonedas que son públicas y las criptomonedas que son privadas. Las públicas, por ejemplo, como les ponía en el ejemplo, las que emite el Banco de China. Pero la mayoría de las criptomonedas son privadas, es decir, no sabemos quién las emite, no sabemos ni siquiera de dónde salieron. Lo que sabemos es que tiene un valor, y tiene un valor en la transacción dada por el interés del mercado en adquirirla. De modo que lo que quiero reflejarles en este momento es la volatilidad del valor del criptoactivo y cómo esto no solamente facilita la comisión de delitos, sino que en este momento ya existen pérdidas millonarias de muchísimas personas por la inversión del criptoactivo. Quiero reflejar además la importancia de que tengamos una regulación nacional sobre este punto para poder revisar estos extremos y poder buscar un combate efectivo contra estas situaciones. Estafas hay muchas, y ahora les voy a comentar unos ejemplos. Creo que son reveladores por lo sencilla que es estafar a las personas en base al desconocimiento de la utilización de criptoactivos. Bien, y finalmente, ¿cómo se implementa en el mercado un criptoactivo? Como lo utilizamos como un medio de pago general, esto funciona como un efecto red. Es decir, mientras más personas utilicen el criptoactivo, más valor tiene ese criptoactivo, más interés tiene y mayor capacidad de medio de pago tiene. Por lo tanto, el interés de quien sea el emisor del criptoactivo es darle un marketing tal que más personas quieran adquirirlo. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Acá les tengo un ejemplo. Esta es la legislación española sobre medio electrónico. Y les voy a leer lo que dice el artículo primero. Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representen un crédito sobre el emisor, que se emite en recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones. ¿A alguno de ustedes les parece que esta definición corresponde a un activo digital o a un criptoactivo? En los términos en los que estamos conversando. De entrada, yo considero que esta regulación es la única que tiene España en este momento, además de una directiva de la Unión Europea. No incluye los criptoactivos. Porque acá estamos hablando de, en efecto, dinero electrónico como el que utilizamos para nuestras transferencias, dinero electrónico que utilizamos para nuestras tarjetas de crédito, pero no estamos no estamos hablando de un valor de cambio variable en el tiempo con relevancia a propósito de la cantidad de personas que lo tienen. Es más, el criptoactivo, cuando se vuelve dinero en efectivo es porque yo hice el cambio en mis wallets, pero inicialmente lo tengo ahí. Esto no es una regulación del criptoactivo, ¿de acuerdo? Pero les voy a mostrar otro ejemplo de la intervención del Estado en la regulación de los criptoactivos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Este es un pronunciamiento que sacó la DIAN. La DIAN es la SUNAT colombiana. Y la SUNAT colombiana, o la DIAN, dijo en su oportunidad, y se los estoy resumiendo, ¿bien? Porque ustedes lo pueden leer con las palabras formales que utilizó la entidad pública colombiana. Dijo, bueno, yo estoy viendo que hay muchas transacciones con activos digitales, pero no me están pagando impuestos. Y son actividades millonarias, ¿qué hago? Entonces dijo, bueno, yo no tengo una regulación sobre activos digitales, no tengo una regulación sobre dinero electrónico, pero igual les voy a cobrar impuestos. Entonces sacó esta disposición y dijo, de ahora en adelante todos los que han utilizado activos digitales van a tributar el impuesto a la renta. Y empezó a cobrar por esas transacciones. Ahora, ¿cómo lo hizo en la práctica? ¿Cuántos procedimientos administrativos existen en este momento en Colombia por cobros irregulares, por dinero que no sabemos de dónde proviene y por el cambio en el wallet? Vayamos a averiguar a los juzgados administrativos en Colombia. Lo cierto es que este es un ejemplo de intervención estatal sin regulación legal sobre la transacción, pero sí sobre el cobro de impuestos. Espero que el Perú no se copie, por lo menos no a este nivel, ¿no? Que primero haya un backup jurídico antes de eso. La siguiente, por favor. Acá
Si ustedes pueden ver, esta es la página del Banco Central de Reserva del Perú y hace un ejemplo y define lo que es una criptomoneda para el Estado peruano, bastante similar a lo que ya hemos conversado, pero ¿qué es lo que quiero resaltar? El segundo párrafo, por favor, léanlo ahí, se los voy a leer yo en voz alta. Diversas autoridades a nivel internacional vienen expresando su preocupación sobre los riesgos y factores especulativos que explican la alta volatilidad de los precios de las criptomonedas, lo cual afecta a los que lo adquieren. Por eso es importante señalar que las personas que inviertan en monedas virtuales o criptomonedas sean conscientes de los riesgos de la pérdida de su inversión. Lo que está haciendo el Banco Central de Reserva es decirte que no inviertas en criptoactivos. Es decirte, no conozco el criptoactivo, sé que es súper volátil, sé que no lo puedo regular, no soy competente para regularlo, se lo ha dicho el Congreso de la República en el informe que les comenté, así que si lo vas a adquirir es bajo tu propio riesgo. Es decir, somos una de las transacciones, somos uno de los países con la mayor cantidad de transacciones de criptoactivos o de activos virtuales, y nuestro propio Estado nos está dando un anuncio en su página oficial de que si lo adquieres es tu problema, y si te estafan también es tu problema. Y ten miedo, porque es súper volátil. No estoy segura, y acá nos podemos poner un poco críticos de lo que quiere expresar nuestro Estado, que esto sea lo que queremos reflejar como país en términos de regulación. Esto está súper incipiente, como ya les comenté al inicio, y creo que es importante empezar a ponerle el foco, que desde la academia empecemos a hacer artículos, comentarios, un poco investigar sobre el tema para poder también producir papers que sirvan para el Estado peruano y para que cuando exista un nuevo proyecto de ley se puedan dar opiniones al respecto. Bien. Al siguiente, por favor. Acá les he colocado los riesgos. Ya los hemos venido adelantando un poco, lo he estado comentando en pequeños momentos. Pero vamos a centrarnos un poquito en los riesgos. Como les comentaba, tenemos la adquisición de un criptoactivo o de un activo digital, en efecto, tiene riesgos, precisamente por la falta de predictibilidad del valor del activo que estoy adquiriendo. Y tenemos riesgos de ciberseguridad y de criptoseguridad. Ciberseguridad ahora sí. Ciberseguridad entendida como la seguridad encriptada que nosotros podemos tener sobre nuestros sistemas, y criptoseguridad, que es la seguridad que tiene el activo digital o el activo virtual que nosotros estamos adquiriendo. Bien, con lo cual tenemos dos enfoques diferentes que convergen en un punto para hablar de la seguridad que tenemos que reflejar cuando nosotros regulamos y eventualmente adquirimos un activo digital. Ahora bien, el mayor riesgo es la falta de conocimiento sobre la utilización de criptoactivos, es la falta de conocimiento sobre el origen y básicamente la indagación importante o diligentemente que tenemos que hacer si vamos a adquirir uno. Por lo tanto, un riesgo importante es la exposición que tiene el usuario ante ataques que puede tener por los criptoactivos. Otro es que la criptotecnología tiene un enemigo constante, como les digo, es el desconocimiento que hay sobre esa utilización. Otro factor importante de riesgo es la dificultad para rastrear las transacciones, con lo cual hay mucha facilidad para casos de estafa. Y la otra es la identificación de los tipos de estafa que hasta el momento se han venido dando, que claro, la creatividad del estafador es tanta, pero hay algunos que siguen ocurriendo, como los modelos Ponzi, los Pump and Dump, que les voy a explicar en un momento, algunos respaldos de celebridades. Eso es así porque en algún momento alguna celebridad publicitado un criptoactivo, lo compra un montón de personas, luego esa página se cerró y se terminan estafando por millones. Fake news, apps que son falsas, y el más interesante para mí, el crypto clipping, que les voy a comentar en un momento también. El siguiente, por favor. Este es el caso que les quería contar. Este es el Squid Coin. Es un caso muy interesante porque no sé si se acuerdan o alguno lo ha visto. En algún momento se puso súper de moda el juego del calamar en Netflix. ¿Y qué pasó aquí? Los estafadores dijeron, listo, creemos una criptomoneda que se llame Squid Coin y digamos que vamos a recrear el juego de calamar. Y cuando tú adquieres un valor identificable del criptoactivo, estás comprando tu entrada. Y eso se va a ir al premio, ¿no? Si alguno lo ha visto, sabe que el premio es una gran bola de dinero que va a reventar un día para el último jugador que se quede.
Entonces un montón de gente lo empezó a comprar porque lo creyeron. Tenía, por supuesto, eso viene aparejado con una bonita página web, un marketing increíble, compartirlo un montón en redes sociales y volverlo viral aprovechando un momento viral del programa. La gente lo compró y de un día para otro la página cerró. Ya no estuvo más. Las personas quisieron hacer el intercambio del Squid Coin por el dinero que habían pagado por ello y no pudieron. Y les robaron 3.38 millones de dólares así de fácil. Así de fácil. Y en el Perú también ha pasado. ¿Puedes poner el siguiente? Este es el caso Bitinca. ¿Sí? Se crearon sociedades offshore. Esa es una casa de intercambio de criptomonedas, Bitinca, si lo pueden googlear si gustan. Y lo mismo, la gente compró sus criptomonedas, las convencieron, utilizaron los ahorros que tenían para comprar una sola criptomoneda, prometiéndoles que su precio se volvería inmenso. Y de un momento a otro la página cerró. Buscaron a las personas que estaban registradas como los dueños de Bitinca. Y bueno, eran personas que no tenían nada que ver, que ni siquiera sabían que estaban ahí. ¿Y cómo hacemos para rastrear un criptoactivo? No podemos. ¿Cómo sabemos de dónde vienen? No sabemos. Lo único que sabemos es, en el mejor de los casos, como les mencionaba, el nombre del wallet. Y ese nombre puede ser incluso un username, puede ser un nickname, puede ser un nombre que me acabo de inventar. Y puede ser que la persona que esté detrás de eso no sea una, sean 5 o 10 personas en 10 países del mundo. Con lo cual, los desafíos que tiene el Estado peruano, la policía, el Ministerio Público, pero principalmente la legislación y los recursos que vienen aparejados para la indagación, investigación y eventual sanción de estos temas, no solamente son bastante incipientes, sino que requiere un real respaldo del Estado, pero una importancia a partir de nosotros que estamos involucrados en estos asuntos desde el espacio en donde estemos, seamos practicantes, litigantes, seamos personas que escriben artículos, o seamos maestristas, etcétera, siempre podemos aportar algo para hacer estos cambios, especialmente en estos temas tan nuevos. Bien, a la última, por favor. Voy a comentarles un poco las conclusiones de esta exposición, no sé si me pasa de tiempo o no, pero ahorita termino. En primer lugar, la primera conclusión es que no tenemos data relevante que nos acerque a un reflejo real de los riesgos que vienen asociados con la adquisición de criptoactivos. No tenemos tampoco propuestas legislativas que nos acerquen a una modificación normativa que sea útil y que esté alineada con las competencias de las entidades que existen. El único proyecto de ley que existe, que es el que les comenté hace un momento, ha sido rechazado. Está pendiente de modificación en una comisión que, si bien es una comisión permanente, es una comisión que existe, es un proyecto que pertenece a una legislatura que ya terminó hace bastante tiempo, con lo cual no hay avance al respecto. Tenemos casos registrados en nuestro país sobre estafas por activos digitales y, como les comento, el uso de criptoactivos es creciente, es acelerado, por lo tanto es una ilusión pensar que no debemos involucrarnos, que no debe haber una regulación o que todavía estamos a tiempo de hacerlo. En realidad estamos bastantes años y bastantes estafas y bastantes millones de dólares atrasados de esta regulación. Y las negociaciones, las transacciones con criptoactivos ya ocupan una posición importante en el mercado económico. Por lo tanto es importante que tiene que haber un plan financiero, un plan real de ciberseguridad a partir del Estado respecto de estos temas. Y eso es lo que les he querido reflejar esta noche. Espero haberles transmitido el mensaje adecuado, que los ejemplos les llamen a buscar estos casos que existen, y creo que lo mejor de todo es que podamos nosotros emitir propuestas importantes desde el espacio donde nos encontremos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Carmen Ruiz por haber compartido con nosotros todos esos enriquecedores conocimientos, y ahora pasaremos a una exposición de comentarios de la mano del muy conocido doctor Elías Puelles. Plantación de identidad, doctor, perdón. Sí, la identidad ahí estaba en riesgo. Bien, buenas noches a todos y todas. Fátima, muy buenas noches. Carmen, buenas noches. Escuché la parte casi final de tu exposición, como siempre muy interesante. Quisiera más bien algunas preguntas en cuanto a
a estos temas. Para aquellas personas que están dando las primeras aproximaciones al fenómeno cripto y demás, ¿qué recomendaciones les darías para involucrarse académicamente en esto? ¿Hay cursos abiertos? ¿De repente algún curso que recomiendes? ¿Algunos textos que puedan revisar? ¿Algunas directivas? En España hace algunos años se publicó la primera sentencia de estafas y apropiación ilícita por criptomonedas, pero acá en el Perú parece todavía muy iluso pensar que vamos a poder obtener resultados a corto plazo sin una debida capacitación. Entonces, por ahí sí, una primera pregunta o comentario es que sí, sí, y la segunda es recuperación de los activos digitales, que en Gafilat me parece que este año ha dado una primera capacitación a la policía, a la DIVIDAD, a la fiscalía y a algunos operadores del Poder Judicial, pero me parece que esto vamos a tener que empezar a trabajar en base a ello. De acuerdo a tu experiencia, necesitamos una adecuación procesal para enfrentar la recuperación de estos activos, o con lo que tenemos sí podemos trabajar, o sea, ya tenemos una base mínima de actuación. Entonces, básicamente esas dos preguntas. Muchísimas gracias por sus preguntas. Pues, a ver, vamos en orden. Respecto a las recomendaciones y cursos, definitivamente permíteme decirlo, les diría, hay un máster muy interesante de una universidad española, les digo que lo googleé para no anunciar la universidad, pero es una universidad española que tiene un máster sobre ciberseguridad, que es bastante bueno. Hay máster de blanqueo de capitales, que también tiene una sección que trata sobre ciberseguridad, que es uno que también he hecho, que es bastante bueno. Y luego les diría que investiguen muchos papers. Hay muchos papers de investigación sobre este tema, pero dado que es un tema cambiante y nuevo, la información siempre está ahí, con lo cual les diría que vayan a realizar estas actividades de posgrado, que son especializadas en estos asuntos. Si es que les interesa el tema, por supuesto, porque no es un tema solo jurídico, es un tema bastante especializado sobre el asunto.